Dios les bendiga. Vamos a leer Juan capítulo 6, 42 a 50. Y este título es Comer el pan que descendió del cielo, ofreciendo vida eterna a la humanidad. Versículo 42 a 50 dice, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo es, pues, que dice, he descendido del cielo? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si es el Padre que me envió, no le atrae. Y yo le resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que ha oído el Padre y ha aprendido de él, viene a mí. No es que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que proviene de Dios, ese ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que quien coma de él no muera. Versículo 42 de nuevo dice, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo es, pues, que dice, he descendido del cielo? Los judíos no podían comprenderlo porque pensaban que cuando Jesús mencionó que había descendido del cielo, eso significaba que había bajado literalmente del cielo siendo adulto y que simplemente había aparecido allí. Sin embargo, Jesús quería decir que Él en su naturaleza divina, es decir, el Espíritu que estaba en Él, provenía del cielo. Por supuesto, sabemos que nuestro espíritu viene de Dios, pero nuestro espíritu obviamente no es Dios. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que le dio. Este pasaje bíblico señala el hecho de que Dios nos dio nuestro espíritu. Y en efecto, el espíritu de cada persona proviene de Dios, pues Él creyó nuestro espíritu. Eso es algo verdaderamente asombroso. Define parte de quiénes somos, pero sobre todo nuestro carácter. Sin embargo, somos personas distintas a Dios. La Biblia dice que Dios es uno solo, único. Cuando se hace referencia al Espíritu de Jesús, eso indica que el Espíritu de Jesús es Dios. Solo Él es Dios y nadie más lo es. Adán tenía un espíritu distinto al de Dios, pero el Espíritu de Jesús era Dios mismo, no el de nadie más. No obstante, ellos pensaban que su cuerpo había descendido del cielo. La verdad es que el cuerpo de Jesús se formó en el vientre de María. Su espíritu fue el que descendió del cielo. Por tanto, los judíos no entendían específicamente a qué se refería Jesús cuando decía que había descendido del cielo. Su espíritu había bajado del cielo para dar vida a esa concepción de sí mismo en el mundo. Cuando Dios provee el espíritu de un hombre para un cuerpo, permitiendo que dicho espíritu se una al cuerpo. Ese espíritu proviene de Dios, pero definitivamente no es Dios. Sin embargo, cuando Jesús dijo que había venido del cielo, se refería
al hecho de que su espíritu descendió del cielo para entrar en aquel cuerpo humano formado en la concepción. Se puede decir que el espíritu de un hombre y su cuerpo se unen en el momento de la concepción. Por lo tanto, lo mismo sucedió con Jesús. Fue concebido en el vientre de María, pero no mediante el esperma de un hombre. Dios proveyó el elemento necesario para depositar su espíritu en el vientre de María. Así María recibió la presencia de Dios en su vientre de una manera distinta a como recibió la presencia de Dios en el día de Pentecostés, cuando aguardaba al Espíritu Santo en el aposento alto. De este modo, María recibió la presencia de Dios, el Espíritu de Dios en su vientre, pero encarnada en el cuerpo humano de Jesús. No obstante, aquel Espíritu provenía de Dios y era Dios mismo. Cuando decimos que un hombre posee su propio espíritu y que Dios es todopoderoso, lo que implica que habita en el universo, posee todo poder y es omnipresente. Entendemos que Dios no es un hombre. Sin embargo, Dios se manifestó en carne en la vida de Jesucristo. Jesús poseía exactamente lo mismo que cualquier hombre, un espíritu humano, pero dicho espíritu era Dios en forma humana, en el sentido de que no se trataba de otro, sino del mismo que creó el mundo. Algunos podrían señalar que la carne procede del polvo de la tierra y volverá al polvo de la tierra. Esa es la parte que se asemeja a la morada donde habita el espíritu humano. Ahora bien, el ser humano posee un espíritu que proviene de Dios y que fue creado por Él en el momento de la concepción en el vientre de una madre terrenal. Dios deposita ese espíritu en el vientre materno, dentro del cuerpo terrenal que comienza a formarse. La única diferencia entre Jesús y los demás radicaba en que el espíritu, incluso el espíritu humano que Jesús poseía, era obra de Dios mismo, realizada de tal manera que solo podría ser Él. Es decir, Dios no creó a otra persona, sino que creó el medio por el cual Él mismo podía vivir como ser humano en la tierra, en medio de un mundo perverso y pecador. Aunque no pecó, recibió a través de María aquella carne pecaminosa. Sin embargo, permaneció sin pecado porque jamás cometió pecado alguno. Sin embargo, cuando los judíos oyeron a Jesús decir que había descendido del cielo, no entendían a qué se refería, pues pensaban que era su cuerpo y el que había bajado del cielo, cuando en realidad su cuerpo fue formado en el vientre de su madre María. Él mismo había descendido del cielo para vivir entre los hombres en forma humana. Así había asumido el nuevo papel, el de Hijo de Dios. Él ya poseía el papel de Creador o Padre. No obstante, estaba adoptando otro rol. Es el de Hijo de Dios. Tras ascender al cielo, asumiría aún otro papel, el del Espíritu Santo. Por tanto, no se trata de otras personas ni de otras deidades,
sino de Dios mismo manifestándose de diversas maneras a la humanidad. Versículo 43 dice, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Parecía que la gente murmuraba porque en realidad se resistía a aceptar quién era Jesús verdaderamente. En otras palabras, no querían creer o se resistían a creer que Jesús era el Señor venido del cielo. No lograban verlo de esa manera. Se resistían a esa revelación de Dios mismo en forma humana. Es probable que los judíos pensaran que Jesús se refería a que su cuerpo provenía del cielo, pero él no se refería a eso, se refería a su espíritu como deidad, el cual, por supuesto, procede del cielo. Incluso en Hechos 2, cuando las personas reunidas en el aposento alto recibieron el don del Espíritu Santo, se menciona que hubo un sonido del cielo semejante a un viento recio. Esto indica al lector que el Espíritu Santo descendía del cielo para entrar en la humanidad y llegar primero a los creyentes reunidos en el aposento alto, llenándolos con su Espíritu. Así, en analogía con esa experiencia, el Espíritu de Dios descendió del cielo al vientre de María y dio lugar a la concepción del Mesías, pues su espíritu era Dios mismo, mientras que la parte humana provino naturalmente de María, y el cual que sucede con cualquier otro hombre. La carne humana estaba formada del polvo de la tierra. Sin embargo, Jesús no se refería a su cuerpo humano, aunque Dios hizo posible la unión de su cuerpo y su espíritu para aquella concepción en el vientre de María sin la intervención de un varón, ya que Dios mismo proveyó la fecundación necesaria. Se quejaban básicamente debido a su falta de entendimiento y a que no le conocían ni siquiera deseaban comprenderle, ya que aquello les parecía ilógico. Versículo 44 dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. El Padre, que es el Creador, es el Espíritu omnipresente. Él es Dios todopoderoso y el único capaz de atraer a las personas hacia Dios, Jesús. Pues el propio Jesús afirmó que nadie puede acudir a Él a menos que el Padre le atraiga así. Con Jesús como hombre llamara a voz en cuello a los muertos en Cristo para que resuciten en el día postrero. Así todos aquellos que estuvieron en Cristo se levantaron ante su llamado. Por supuesto, una forma es en que las personas son atraídos por el Espíritu es mediante la oración de unos por otros. Pueden orar para que otros acepten la verdad acerca de Jesús y de quién es Él. Oren con diligencia para que existe la posibilidad de que otros vengan a Jesús. Nuestras oraciones son eficaces, pues constituyen una ayuda poderosa en el reino de Dios.
Al orar por los demás, propiciamos que desean atraídos hacia Él. En esencia, Dios guiará a unas personas a orar por otras, aquellas cuyos corazones Él ve inclinándose hacia la verdad y listas para renunciar el mundo. Amén. Creer en Jesús y aceptar de todo corazón quién es Él. Dios manifestado en carne. Él atraerá a aquellos cuyos corazones se inclinen hacia Él. Nosotros podemos elegir a ciertas personas, pero la verdad es que nuestras elecciones se basan únicamente en lo que podrían ser deseos humanos por vínculos familiares, etc. Mientras que Dios elige basándose en los verdaderos deseos de sus corazones y en el hecho de que realmente se volverán hacia Él. Pues parece que en este versículo aquellos que fueron atraídos a Jesús permanecieron fieles hasta el fin. Jesús concluye diciendo que le resucitará en el día postrero, lo cual significa francamente que perseveraron y se mantuvieron fieles a Dios a lo largo y de sus vidas haber acudido a Jesús. Amén. Versículo 45 dice, está escrito en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Por tanto, todo aquel que ha oído al Padre y ha aprendido de Él, viene a mí. Los profetas de Dios en el Antiguo Testamento escribieron acerca de la enseñanza impartida a las personas. Jesús citaba el Antiguo Testamento concretamente Isaías 54:13, donde se afirma, y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será la paz de tus hijos. Dios puede guiar a una persona hacia su propia enseñanza, parece que a esto se refería Jesús. Amén. Al hecho de que aquellos que han aprendido del Padre acuden a Jesús. Aprender del Padre a su manera es aprender el camino correcto. Pues Dios debe guiarnos hacia las cosas verdaderas que provienen de Él mismo. En otras palabras, debe existir una voz determinada, una unción específica y una atracción interior que nos haga comprender que es el Espíritu de Dios quien está enseñando. Aun cuando quienes hablan lo hacen en su nombre. Moisés, por ejemplo, fue utilizado por Dios para hablar de parte de Dios. Así los hijos de Israel escucharon a Moisés. Sin embargo, hubo quienes se negaron a escucharle y de hecho se apartaron de Dios. Tal fue el caso de los 10 espías que carecían de fe para entrar en la tierra prometida. No obstante, Josué y Caleb, los dos que trajeron un buen informe, fueron aquellos a quienes Dios quiso preservar a lo largo de aquel tiempo para que entraran en la tierra prometida. Con todo, ellos vivieron antes de que Jesús apareciera en escena.
Por consiguiente, lo que Jesús quería decir es lo siguiente: durante el tiempo en que él comenzó su ministerio, quienes realmente escuchaban la voz del Padre aceptaban el hecho de que Jesús era, en efecto, el Mesías. Por eso, tal como dijo Jesús, acudían a él, ya que su verdadero llamado y su voz coincidían plenamente con los del Padre. Jesús hablaba y en ciertos contextos era Dios mismo quien hablaba. Jesús podía hablar, por supuesto, como hombre y como Dios. Pero aquellos que habían escuchado la voz de Dios y la verdad de su palabra se sentían inmediatamente atraídos hacia Jesús, pues su palabra era la verdad y obraba en sus corazones, haciéndoles saber que lo que Jesús decía era en realidad lo mismo que habían oído decir a Dios, o bien reconocían que en él estaba la voz de Dios. Versículo 46 dice: no es que alguien haya visto el Padre, sino aquel que proviene de Dios. Ese sí ha visto al Padre. A referirse a aquellos que ven al Padre, no se habla de la presencia física de Dios, pues Dios es espíritu, sino que Jesús alude al hecho de que solo quienes son de Dios reciben la revelación de quién es Dios, es decir, Jesús. Por tanto, aquellos que reciben la revelación de que Jesús es Dios Padre son quienes realmente le ven. Es muy parecido a lo que Jesús mencionó en Juan 14, 21 a 26. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, y que el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Así pues, parece que las personas que guardan los mandamientos de Dios son las elegidas por recibir la manifestación del propio Jesús y conocer quién es Él realmente. Por consiguiente, conviene obedecer los mandamientos de Dios, ya que entonces la persona no solo sentirá el amor de Dios en su interior, sino que también será elegida, por así decirlo, para recibir la revelación de Jesucristo. La clave está en amar a Jesús. Pero quien ama a Jesús guarda sus mandamientos. Es como aquellos que cumplieron su mandato de aguardar la promesa del Padre, es decir, el Espíritu Santo, y lo recibieron en el aposento alto. Sin embargo,
También se puede decir que la revelación de Dios en Cristo Jesús les sería dada a ellos también, debido, aleluya, al deseo de su corazón y su conducta de guardar los mandamientos de Jesucristo. Aleluya. Versículo 47 nos dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús, por supuesto, se refiere a aquel periodo anterior al inicio de la era de la iglesia, pero incluso después de que ésta comenzara, los verdaderos creyentes serían cuidados naturalmente a recibir el don del Espíritu Santo. Sería algo que acompañaría a la fe en la persona de Jesús. El individuo recibiría el Espíritu Santo, pues Jesús anunció que eso es lo que constituye la fe durante la era de la iglesia. Quienes se oponen al hecho de que la iglesia debe recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, obviamente no son guiados por Dios, más bien se asemejan a Saulo de Tarso, quien antes de recibir la visitación de Jesús perseguía a las personas que creían en él y habían recibido el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Una vez que ese tipo de fe ha entrado en la persona, dice Jesús, ella tendrá vida eterna. Se trata de buscar el Espíritu de Dios hasta recibir el don del Espíritu Santo. Versículo 48 dice: yo soy el pan de vida. Jesús declara con toda franqueza quién es Él. Él es ese pan de vida que la gente necesita obtener para tener la vida eterna, para no pasar hambre ni sed en la vida venidera, sino para llevar ese pan de vida en su interior. A veces hablaba con franqueza, especialmente a aquellos a quienes había dado mucho más, para que pudieran ser salvos. Lamentablemente, muchos habitantes de Capernaum rechazaron sus palabras, aunque aceptaron sus milagros. Sus milagros confirmaban la veracidad de lo que tenía. Sin embargo, en la era de la iglesia hay quienes realizan milagros, pero tal vez no poseen la verdad. Por ello, Dios ha otorgado a los miembros de la verdadera iglesia el poder de discernir entre lo que proviene de Dios y aquello que aún carece de la verdad plena del mensaje del Evangelio. Ellos necesitan llegar a la verdad completa. Versículo 49 dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Jesús estaba exponiendo un punto concreto. Aquí, quienes le escuchaban oían la verdad, pues en aquel momento no había mayor verdad ni poder que estar a los pies de Jesús. Pero lo que él decía tocaba fibras sensibles respecto a lo que se les había enseñado, algo que probablemente les resultaba incomprensible. No encajaba en su formación religiosa.
Del mismo modo, hoy en día muchas personas pueden haber escuchado otro evangelio. Cuando la verdad del evangelio llega a su puerta o entran en una iglesia y escuchan el evangelio verdadero, es posible que no lo comprendan o que lo rechazan simplemente porque no es que oyeron en su juventud ni aquello con lo que fueron criados sus padres. Es decir, aquellos que estuvieron en el desierto, que vagaron por él durante 40 años y comieron maná allí, ya no viven. Aleluya. Todos ellos habían muerto y fallecido. Versículo 50 dice, este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Lo interesante es que aunque sus padres, aquellos que vagaron por el desierto, habían muerto, habían fallecido allí mismo. A pesar de haber como comida maná, Jesús propone algo mucho más beneficioso, el pan que Él les ofrecía. El pan que Él les ofrecía, el cual había descendido del cielo, era distinto al maná, mientras que aquellos que comieron maná murieron. Él ofrece un pan que, al ser consumido, hace que la persona no muera. Ciertamente Jesús se refiriera a la vida venidera, pues acababa de afirmar que los resucitaría en el día final, lo que implica que físicamente debían morir. Sin embargo, en el plano espiritual, recibir el pan de Jesús, quien descendió del cielo, otorga vida eterna, de modo del que las personas no sufrirán la segunda muerte. Amén y amén. Y eso es Juan 6, 42 a 50, como el comer el pan que descendió del cielo, ofreciendo la vida eterna a la humanidad. Que Dios les bendiga.